Buenos días a todos. Bueno, estamos muy contentos de poder hacer estas actividades de charla con los expertos. Hoy tenemos pues la charla con la doctora Marta Álvarez, que es pues una profe muy querida de nosotros, que ha estado como siempre ahí en la formación de infectología. Y pues hoy tenemos síndrome de Kawasaki, enfermedad de Kawasaki. Nos complace pues tenerlos a todos acá acompañándonos y esperamos que estas reuniones se puedan seguir haciendo con la frecuencia que tenemos planteada. Entonces con nosotros la doctora Marta Álvarez. Bueno. Muy buenos días. Espero que nos quitemos este frío que tenemos. Pues la idea es compartir con ustedes esta charla que me encanta. Amo el Kawasaki. La idea es como objetivo revisar el estado del conocimiento actual de síndrome o enfermedad de Kawasaki, lo pueden llamar como quieran, haciendo énfasis en patogénesis, manifestaciones no clásicas, factores de riesgo, diagnóstico, manejo y seguimiento. En la segunda parte o al final voy a mostrar algunos avances de la Red Latinoamericana de Kawasaki, a la cual pertenece la Fundación Cardioinfantil. Hay dos estudios, el RECAM Latina 1 y el RECAM Latina 2, que en este momento es la red internacional de Kawasaki más grande que existe después de la japonesa. Entonces, vamos a empezar con un caso clínico, el típico caso clínico que lo vimos aquí en la Cardioinfantil en urgencias el 2 de agosto del 2017. Un lactante mayor masculino de 16 meses de edad con cuadro de 4 días de fiebre e irritabilidad. Tenía inyección conjuntival desde el tercer día, le apareció un exantema en tronco al cuarto día y dentro de los antecedentes importantes, este era el niño, si se acuerdan, algunos de los residentes que estaban ahí, creo que estudiantes, tenía su esquema PAI al día hasta los 12 meses sin ninguna demora, hijo único, cuidado por la madre, viven en Gachetá, Cundinamarca, no asiste a jardín, pero tiene contacto con un primito de 3 años que sí va a jardín. Noción de contagio realmente intradomiciliaria no había y venía un día antes recibiendo amoxicilina. Este es el niñito que quiero que lo vean, que tiene, como ven, mírenle los labios rojos y cuarteados, con una inyección conjuntival importante, vulvar, y aquí no se alcanza a ver, pero tenía un exantema en el tronco, pápulo eritematoso, perdón. ¿Qué pasa adicionalmente al examen físico, además de lo que ustedes vieron? Tenía edema de palmas y plantas y esta descamación que era bien llamativa en el área perineal. Entonces, el examen se comprobó la inyección conjuntival vulvar, eritema de labios, además tenía lengua que le podemos decir aframbuesada o en fresa, el exantema polimorfo en tronco con la descamación en el área púbica, tenía una adenopatía cervical derecha de 1.5 por 1 centímetro y edema de manos y pies. Desde el punto de vista paraclínico, teníamos un hemograma que no tenía leucocitosis, pero sí neutrofilia, y llamaba la atención pues la velocidad de sedimentación bien prolongada, bien aumentada, de 80 milímetros. El uroanálisis mostraba una leucocituria de 75, sin bacterias. Dentro de los paraclínicos adicionales, unas transaminasas ligeramente elevadas y sodio y albúminas normales. Tenemos el paciente típico, ¿verdad? El típico que viene con el cuadro que nadie duda, aunque sí muchos dudan, pero yo creo que cada vez estamos más familiarizados en empezar a pensar en esta condición. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas clásicas? Fiebre ahora se está tendiendo 4 a 5 días, mínimo, más 4 de 5 de los siguientes criterios. Inyección conjuntival bilateral, que la tiene el 85% de los pacientes, cambios en labios, cavidad oral, llámese enrojecimiento, labios fisurados, lengua en fresa, eritema faríngeo, que se ve
en el 90% de los pacientes. Cambios en extremidades que, como vamos a ver en la fase aguda, hay generalmente edema y eritema de palmas y plantas. Y en la fase ya posterior, descamación, que se puede ver hasta un 75% de los pacientes. Exantema o rash polimorfo, que se ve en menos pacientes, pero por lo menos en el 70-75%. Y linfadenopatía cervical, que es el criterio menos frecuente, en la mitad de 40-50% de los pacientes. Vamos a ver, nosotros las hemos dividido para forma práctica en fases. La fase aguda, que son los primeros 14 días, aunque lo más importante es que en la fase aguda, en los primeros 10 días tengamos el diagnóstico para tomar la decisión temprana de tratamiento. De la fase aguda tiene la fiebre, la inyección conjuntival, que se puede ver en 95% de los pacientes entre 3 días a las 3 semanas, puede durar. Ahora les voy a mostrar unas fotos donde se ve lo importante que es mirar la inyección conjuntival y lo que tienen que ver alrededor del iris. Cambios en la mucosa oral en 99%, que entre 1 y 2 semanas, edema periférico en el 88%, exantema, aquí hablan hasta del 99%, pero puede verse en menos, entre 1 y 7 días, linfadenopatía cervical, que les decía, en los países como donde hay asiáticos se ve mucho más frecuente, pero en nuestras poblaciones puede ser del 40 al 50%. Irritabilidad es una característica. Estos niños parece que, mejor dicho, nunca se ven tóxicos, pero se ven todo el tiempo llorones, ¿sí? Eso es, y no se pueden como consolar. La descamación perineal es importante. Si uno busca intencionalmente puede encontrar y debe encontrar algo de miocarditis, hay inflamación. La hepatitis, que la podemos ver con un poco de aumento de las transaminasas, puede haber o no puede haber. Un hallazgo que no solo es característico o digamos frecuente en Kawasaki, también se pueden ver, y a ver si alguno de ustedes me dice, el hidrops de la vesícula biliar. ¿En qué otras entidades fuera de Kawasaki se puede ver? ¿Alguno? No tanto salmonela. Dengue. Dengue es una de las que tienen que pensar que se puede ver, pero en Kawasaki es algo que se ve con relativa frecuencia, si uno lo busca, ¿no? La piuria estéril, que vimos que este niño tenía, y hay un hallazgo que es importante siempre buscar, porque uno no lo busca, o sea, si uno no lo busca, no lo anota, que es siempre revisar los cambios en el sitio de BCG, que ahora vamos a mirar, pero puede verse un eritema, aquí no se ve más bonito en este lado, un eritema importante, puede haber edema, como si se soplara, como si edematizara el área de la BCG, entonces ustedes la pueden buscar. Estos son, por ejemplo, los hallazgos. Todos esos son pacientes nuestros, excepto creo que el que tiene la estrellita. El de arriba es paciente adolescente del año pasado o al principio de este año, que si ustedes ven con cuidado, el eritema de la conjuntiva vulvar es súper importante, pero alrededor del iris es blanco, ¿sí? Entonces, siempre búsquenlo. Es muy lindo, si pueden apagar un poquito la luz se ve mejor. La lengua aframbuesa, esa otra niña también es una niña que hizo un dengue con compromiso del sistema nervioso. Esa niña tenía un eritema de labios y una lengua en fresa blanca, que se llama porque se ve un poquito rojito, pero con puntos blancos. Aquí en esta, que es la que menos uno le toma la foto, esa es la adenopatía, es la izquierda, y en las palmas y plantas ustedes pueden buscar el eritema franco que se ve, el edema, y el rash puede ser de muchas formas. El que menos se describe, y realmente es muy raro ver la descripción, es vesicular. En la fase subaguda, que es de las 2 a las 4 semanas, ya ustedes encuentran la descamación distal de manos y pies, que se puede ver en el 94% de los pacientes, y uno lo debe buscar.
artralgias y artritis en menos del 50%, trombocitosis que empieza generalmente a partir de los 7 días, antes no, disfunción miocárdica en aquellos pacientes que realmente, especialmente tienen aneurismas coronarios, que es en los pacientes sin tratamiento, entre el 20 al 25% pueden presentar aneurismas coronarios o dilataciones. La irritabilidad sigue en la segunda fase, excepto, digamos, si ya hay manejo dirigido, ya puede disminuir, pero si el paciente ha llegado a esta fase, lo van a encontrar todavía irritable y puede haber la miocarditis y la hepatitis. Ahí ustedes ven, ahí en el lado derecho inferior se ve un ecocardiograma con dilatación y hay los cambios de descamación y el edema. En la fase de convalecencia, que se ve de los 2 a 6 semanas, es cuando o el paciente salió adelante solo, digamos algunas veces, porque acuérdense que 20-25% hacen daño, y quedan, el resto pueden estar bien, pero en aquellos que han recibido tratamiento, pues van a ver cómo disminuye los aneurismas y las dilataciones coronarias, pero puede haber disfunción cardíaca severa en la convalecencia en aquellos afectados, aneurismas coronarios, recuperación completa sin secuelas en el 80-85%, y ya en esta fase tienen que estar completamente normales los reactantes de fase aguda, especialmente. Ya no debe haber trombocitosis, la velocidad ya debe estar bien. Uno espera que la PCR, la proteína C reactiva, que es otro reactante, se empiece a mejorar a partir del momento del tratamiento, que ojalá sea en la primera fase. ¿Cuál es el panorama global del Kawasaki? Esto es una vasculitis sistémica, aguda, que afecta especialmente a lactantes y preescolares. Uno siempre lo debe pensar entre los 6 meses y 5 años. Eso no quiere decir que no le dé a los demás. Hay casos hasta de adultos y casos en menores de 6 meses, que son los que más dificultad cuestan. Realmente por debajo del año es difícil hacer el diagnóstico, eso es un reto, y por encima también. Se considera en los países desarrollados, y nosotros somos un país en transición que tenemos parte de desarrollo y parte no, la causa mayor de enfermedad cardíaca adquirida. En los países que todavía no tienen tanto desarrollo, se ve más la enfermedad reumática, pero aquí en general es la causa mayor de enfermedad cardíaca adquirida. Puede ocasionar arteritis coronaria con oclusión, con trombos, con dilataciones aneurismáticas, 1 de cada 5 que no son tratados, 20-25% en la fase aguda, si no son tratados con el tratamiento estándar. En aquellos que son tratados es más, dice aquí menos del 5% en términos globales, pero puede ser aún por debajo del 2%. Puede existir una posibilidad de recaer en un 4% de los pacientes y la tasa de fatalidad pues es menor del 0.1% descrita en Japón. ¿Cómo apareció la historia del Kawasaki? Realmente, si se remonta a revisiones en el siglo XVIII, XIX, el reporte que ocasionalmente mirando atrás se describían casos de panarteritis nodosa, y eso se describió hacia 1897 en Europa, posteriormente a comienzos del siglo XX en Canadá, y en Estados Unidos empezaron a describir, y esto se venía describiendo. Sin embargo, en 1967 el doctor Kawasaki en el Japón venía recogiendo casos, 50 casos hasta ese momento, que le llamaban la atención porque tenían ciertas características que se repetían, y decidió hacer su descripción. Posteriormente, la doctora Melch, que fue una de las que en Estados Unidos, en Hawái, obviamente Hawái queda al lado de Japón, entonces pues también hay mucho, son de origen asiático, empezó a reconocer
que además el compromiso coronario era importante. Luego, en los años 80 y 90, empezó el auge de la teoría de superantígenos, como algún estímulo antigénico hacía que ciertos individuos, niños, pudieran reaccionar más en forma exagerada con una reacción inflamatoria, y apareció como la explicación parcial del Kawasaki y se empezó el uso de inmunoglobulina endovenosa, que realmente demostró que del 20 al 25 se podía bajar a menos del 8% y después del 5%. Luego, en este siglo, digamos en los milenios, el espectro clínico se vio un poco más amplio de lo que venía siendo descrito. También empezó a describirse la resistencia a la inmunoglobulina y también pues, la aparición de nuevas terapias que, digamos, son antiinflamatorias y van a ayudar a pacientes que definitivamente no responden con la primera línea. En cuanto a los aspectos epidemiológicos, se ve en todas partes del mundo. Eso no es, aunque mucho más frecuente en todas las poblaciones de etnia asiática, Japón, China y Taiwán, se puede ver en cualquier parte del mundo. En donde hay estaciones, norte o sur, es mucho más frecuente en las épocas frías, invierno tardío y cuando empieza la primavera, y uno realmente ve esos pacientes es en esa época, y en nuestros países tropicales, aunque se describe pues siempre en cualquier época, porque se ve en cualquier época, aquí en Bogotá uno lo ve cuando hace más frío, pueden aparecer ahora en junio, que estaba haciendo un frío horrible, julio, empiezan y llegan de a varios, ¿sí? Pero puede aparecer en cualquier época. Los grupos etarios, el 80% entre los 6 meses y los 5 años, pero se pueden dar, como vemos, y ahora vamos a ver, en mayores y menores. El pico de la edad es mucho más bajo en el Japón, entre 6 y 12 meses, quizás porque ellos lo reconocen más temprano, creo, y en Occidente, en los otros lados, hacia los 18 meses. Hay otros aspectos importantes. Nunca se olviden que cuando les pregunten quién se enferma más de infecciones, quién es sexo masculino, ¿cierto? Entonces, masculino siempre es 1.5 a 1. En todo. Los grupos socioeconómicos se describen con mayor frecuencia medio alto, pero afecta a cualquiera. Eso no, fíjense, el pacientico que presenté al principio, al comienzo, es un niño de Gachetá, Cundinamarca, y además de área suburbana. La transmisión persona a persona realmente no se ha establecido, sin embargo, sí se ve más frecuentes en esas épocas frías donde hay más circulación de infecciones virales o atípicas y podría tener una relación de estímulo. Se puede ser esporádico, de vez en cuando se ven casos, endémico, que ya suelen presentarse, por ejemplo, en el Japón ellos tienen un patrón muy endémico, o epidémico por oleadas, especialmente en las épocas frías. Yo siempre les digo a los residentes, creo que eso no se les olvidará, cuando viene un Kawasaki, cuando vean una Kawasaki le viene el otro, y esa es la historia natural. En cuanto a la patogénesis, pues no hay una explicación totalmente clara, pero se piensa obviamente que es el sistema inmune el que está implicado en toda esta reacción inflamatoria. Hay una susceptibilidad genética indudable, se ha visto más en asiáticos, en gemelos, y existen ciertos marcadores genéticos que se ven mucho más frecuentes en estos pacientes, especialmente estudiados en los asiáticos, pero los agentes externos infecciosos, llámense bacterias, virus u otros, parecen estar estimulando para que aquel susceptible pueda responder con una reacción aumentada. Hay una publicación donde buscan simplemente de forma descriptiva en el PubMed por 15 años, mirar las descripciones que dicen sobre pacientes, sobre infecciones, y se han descrito infecciones
bacterias como el aureus, piógenes, aún el neumococo implicado, Mycobacterium tuberculosis, pseudotuberculosis y virus, los que ustedes quieran, hasta el dengue. Los que más frecuentemente en la parte viral se han descritos está el Epstein-Barr, el adenovirus, pero puede aún herpes 6, varicela estar implicado. En donde está, digamos, el centro en el sistema inmune de la respuesta inflamatoria. Nosotros tenemos una, que no tengo cómo señalar, pero bueno, ahí está el receptor de la célula T, ¿cierto? Y la célula presentadora, y cómo se va a presentar por las regiones, una región que se llama región variable. Normalmente, la respuesta para que un estímulo antigénico responda es con la región variable alfa y beta, pero en estas personas, en estos susceptibles, lo que se piensa es que la unión del antígeno no se hace digamos, en una forma directa, sino que se hace estimulando adicionalmente para que en lugar de responder por un estímulo 1 a la 10 a las 5 células se activen mucho más, de manera que la respuesta de las células T es de producir más citoquinas, especialmente las proinflamatorias, pero también el interferón gamma, la interleuquina 12. Bacteria, virus, lo que sea el estímulo, tiene un receptor que entra a la célula y va a entrar a donde se encuentra el inflamosoma. El inflamosoma va a responder, digamos, con activación de lo que se llama la caspasa, que va a estimular la interleuquina 1b para que siga la cascada inflamatoria, pero habiendo hecho un estímulo exagerado en aquellos susceptibles, y va a hacer su respuesta especialmente a nivel vascular. Y a nivel vascular, pues va a ir al endotelio. El endotelio es un sistema riquísimo en todo tipo de receptores, en todo tipo de receptores para inflamación, que cuando, va a alterar, tanto va a hacer adhesión a neutrófilos. Uno ve mucha neutrofilia en estos pacientes, no necesariamente van a encontrar leucocitosis, puede haberla o no con neutrofilia. Va a haber extravasación, paso a través del endotelio a la íntima para llegar con toda la respuesta inflamatoria y estímulo de macrófagos a nivel ya muscular de los vasos, y esto va a traducirse en una inflamación selectiva en esta parte. Hay mucho que explorar aún, pero digamos que por lo menos se ha avanzado en que hay ciertos receptores a los cuales algunos antiinflamatorios diferentes a los que veníamos usando se pueden utilizar. Vamos a empezar con este otro caso clínico. Esta es una niña también nuestra, una lactante femenina de 12 meses de edad, con 11 días de fiebre de 39. Ella le sospecharon porque tenía leucocituria, una infección urinaria por fuera, al tercer día, y le dieron ampicilina. Luego hizo un exantema y fugaz al cuarto día, ¿no? Pues reacciona a la ampicilina, ¿cierto? Luego dijeron, no, sigue con fiebre, entonces no tiene infección urinaria, lo que tiene es una sinusitis. Al sexto día, ceftriaxona. Los hemogramas que mostraban, todos los de Villavicencio, anemia. La radiografía de tórax era normal. Es más, tenía una leve trombocitopenia, no por debajo de 100, pero entre 100 y 120. Los hemocultivos, urocultivos que le habían tomado negativos. Al octavo día hizo gastroenteritis. Bueno, yo creo que los antibióticos pueden producir algo de gastroenteritis asociada. Y hacia el 10º día le ven edema palpebral y en extremidades. Era una niña previamente sana. Su esquema PAI tenía pendiente los correspondientes a los 12 meses cuando le empezó esto. Tercer hija, recién nacida, pretérmina limítrofe, 36 semanas, procedente de Villavicencio. Tenía exposición a la finca a la que iban de vez en cuando, no asiste a jardín.
y había un contacto que para mí era un distractor y para nosotros, Viviana conoció a este paciente, contacto con un adulto tosedor crónico que era una tía. La niñita se veía en regular estado, no tóxica pero sí irritable, taquicárdica, tenía un soplito ahí 2/6, unas adenopatías pequeñas, realmente menores de 1,5 por 1 centímetro, con un hígado palpable a 2 centímetros. Y de los laboratorios tenía una anemia persistente, las plaquetas empezaron a recuperar, ya no bajitas, con una velocidad de sedimentación muy alta, una PCR alta y una PROCA negativa, una procalcitonina. Se le buscó estudio etiológico, VIH, Epstein-Barr, citomegalo, toxoplasma, aún porque tenía su anemia parvovirus, había hecho el exantema, y se investigó, digamos, en forma dirigida por el contacto con el tosedor, tuberculosis, y hasta salmonela, porque venía de Villavicencio y había tenido 1000 cosas. Esta niña se llevó a un aspirado medular con mielocultivos, fueron negativos, hemocultivo negativo, urocultivo negativo, y era muy irritable, se le hizo un líquido cefalorraquídeo que fue negativo, el ultrasonido abdominal, hepatomegalia, su radiografía de tórax normal, y toda esta constelación de manifestaciones y la parte inflamatoria, el soplito, se le hizo un ecocardiograma y tenía la dilatación aneurismática. ¿Qué tenemos entonces? Un síndrome de Kawasaki incompleto y atípico. Tenía un síndrome febril prolongado de 12 días con rash y más edema de extremidades, que digamos sería como el panorama inicial, solo tenía fiebre prolongada y 2 criterios para completar hasta los 10 días, 11 días. Los paraclínicos, realmente revisando retrospectivamente, miramos que tenía una piuria estéril inicial, el cultivo fue negativo, tenía evidencia de reacción inflamatoria con PCR aumentada, con una BCG por encima de 40, leucocitosis tenía mayor de 15.000, anemia, tuvo una trombocitopenia leve, pero estas trombocitopenia leve e hipoalbuminemia van a tenerlo en la mente porque esos son parámetros de riesgo para el Kawasaki atípico o el Kawasaki que puede cursar más severamente. Y no hubo duda en el ecocardiograma, la dilatación coronaria, y esta niña estaba muy irritable, la hicimos ver, se vio con reumato, además neurología, se le buscó a ver si tenía uveitis, no tenía, pero en el hallazgo del fondo de ojo hubo un hallazgo anormal, se hizo valorar por neuro, además muy irritable, y tenía unas lesiones subcorticales, frontales y temporales que hicieron ver que la niña tenía un comportamiento mucho más agresivo de compromiso inflamatorio a nivel del sistema nervioso central. ¿Quiénes hacen o cómo se describe el Kawasaki incompleto o atípico? Pacientes menores de 7 meses, generalmente mayores de 5 años, es infrecuente en asiáticos. Los criterios clínicos se llaman bizarros, incompletos, fiebre prolongada, no se les olvide siempre en el estudio de fiebre prolongada en esos grupos de edad, en esto, conjuntivitis vulvar y siempre revisar el halo alrededor del iris, los labios fisurados, cambios tardíos en extremidades, la irritabilidad persistente, el hallazgo, como en esta niña, de aneurismas y complicaciones asociadas. Ese es el cuadro que debe hacer pensar en un Kawasaki atípico. Las manifestaciones del Kawasaki, fuera de las típicas, son múltiples. Si uno se pone a buscar en todos los sitios, en todos los sistemas, hay. A nivel musculoesquelético, artritis, artralgias, puede ser poliarticular, grandes y pequeñas articulaciones. Nosotros hace poco tuvimos, este año, una niña cuyo comportamiento no fue fácil hacer el diagnóstico y se caracterizó mucho por artralgias y artritis, sobre todo de manos y pies. En sistema nervioso, la irritabilidad sí es característica, pero si uno le hiciera punción lumbar, no se va a poner a hacerle a todos. Podría encontrar meningitis aséptica, se han descrito parálisis facial periférica unilateral,
sordera neurosensorial se viene describiendo en los últimos años. A nivel gastrointestinal, diarrea, vómito, dolor abdominal, ictericia, hepatomegalia y lo que les decía de la distensión acalculosa de la vesícula, que en dengue también se puede ver. Otras, el eritema e induración en el sitio de la vacuna de la BCG, uveitis anterior, uretritis, inflamación testicular, nódulos e infiltrados pulmonares, derrame pleural. Este es, digamos, el espectro grande, pero hay unas mucho menos frecuentes, como el absceso o flegmón, y realmente no es un absceso purulento, es un edema en retrofaringio que con los corticoides y con la gamma globulina mejora, ¿sí? Choque tóxico se viene describiendo cada vez más, y el síndrome de activación macrofágica o la linfohistiocytosis hemofagocítica secundaria es algo que se viene describiendo. Aquí es para mostrarles cómo, que no tengo, pero allá se señala atrás el edema y retrofaringio, que los niños vienen con tos como de Krupp o como tos ronca, ¿sí? Cada día se describen más y hay algunos que retrospectivamente se los buscan y realmente se encuentran. Entonces, de pronto, parece para influenza o parece otra cosa, podría tener o no, pero si la voz bitonal y esto es importante, hay que hacerle las imágenes y de todas maneras, pues para estar uno seguro de que no va a encontrar algo que no quiere, que no sea, que sea un tumor o alguna otra cosa. En cuanto al síndrome de shock tóxico, pues cada día se describe más. Este es, digamos, comparando un estudio que compara niños con Kawasaki con shock tóxico, que son 9 casos, versus, eso es un grupo taiwanés, 27 casos con Kawasaki clásico, y si ustedes ven el lado izquierdo, que son los del síndrome de shock tóxico por Kawasaki, las complicaciones cardíacas son mucho más frecuentes y mucho más importantes. Mire, 77% de dilatación coronaria en general versus 11% en los otros. Es bien importante, digamos, pensarlo, porque de pronto se nos pasa y estos pacientes se pueden beneficiar del manejo antiinflamatorio. Ahí les señalaba los más frecuentes, pero es definitivamente diferente. Otra manifestación es lo que les decía del síndrome de activación macrofágica. ¿Será que es más común de lo que uno cree? ¿Será que no buscamos? Cuando se comparan aquellos que hacen la activación macrofágica versus las que no lo hacen, ustedes pueden ver que los que hacen la activación macrofágica tienen tendencia a la trombocitopenia, a diferencia de los otros. Claro, acuérdense que dentro de los criterios están las visitopenias, entonces uno puede tener anemia con trombocitopenia, leucopenia con trombocitopenia, ¿sí? En cuanto a las transaminasas, los que tienen más, o activación macrofágica o linfohistiocytosis, tienen mucho más elevadas las transaminasas, y digamos básicamente eso. No hay mucha diferencia en los leucocitos, o sea que por ahí nos guiamos. Entonces, ya mostrando este panorama, vamos a ver cuáles son los factores de riesgo, especialmente mirando, ¿se acuerdan del caso que tuvimos? Los 2 casos son casos de aquí. Factores de riesgo: el que tenga fiebre más de 8 días, ¿sí? Recurrencia de la fiebre después de que ha pasado o que se ha manejado a las 36 horas mínimo. Ojo, eso es un factor de riesgo de mayor lesión, generalmente cardíaca. Los varones, bueno, les da más. Lactantes menores de 6 meses, presencia de cardiomegalia desde el comienzo, hematocrito por debajo del 35%, proteína C reactiva muy elevada, la albúmina menor de 3 y el que tenga los criterios de Kawasaki incompletos. Digamos, esos hay que tenerlos en cuenta porque nos hace pensar en que la situación es mucho más agresiva y quizás no solamente vamos a manejarlo con la inmunoglobulina G, sino que muy probablemente hay casos selectivos que podemos usar desde el comienzo bolos de metilprednisolona.
El diagnóstico se debe basar en la sospecha clínica, basado en los criterios clásicos. Yo veo que cada día es más el personal médico pediátrico de urgencias reconoce más rápido el Kawasaki. Ya lo llaman a uno a decirle, tengo un Kawasaki. No, venga, a ver, ¿qué es eso? No, eso a mí me gusta eso. Sospechar siempre la presentación atípica e incompleta, ya vieron, ¿sí? Hay que pensarla, hay que sospecharla. Y pensar en el niño con fiebre prolongada sin foco, sin respuesta a antimicrobianos, fíjense el segundo caso, ampicilina, ceftriaxona, hasta que, ¿sí? O con manifestaciones recientes como la activación macrofágica o el choque. Yo creo que en cuidado intensivo vamos a estar mucho más pendientes de esta parte y siempre, pues ustedes siempre piden los ecocardiogramas más para ver la función y todas las cosas, pero quizás hacer el énfasis en que le miren las coronarias a estos pacientes. Estos pacientes pueden, digamos, estas son las alteraciones resumidas, velocidad por encima de 40 generalmente es en el más del 75%, casi el 80%, anemia de acuerdo pues a la edad, por lo menos la mitad, plaquetas por encima de 450.000 en mínimo el 40% de los pacientes, las transaminasas ustedes siempre las van a encontrar en la mitad de los pacientes algo elevada, si uno hiciese función lumbar puede encontrar pleocitosis porque realmente esa irritabilidad puede en gran parte ser debida a una meningitis aséptica, pero también pues la reacción inflamatoria a todo nivel vascular. Y la proteína C reactiva siempre, por lo menos en el 80% mínimo, está elevada. Esto se puede parecer a cualquier enfermedad exantemática y tenemos que pensarlas. Creo que ninguno de la generación nueva alcanzó a ver sarampión. Nosotros aquí en Colombia, sarampión, los últimos casos fueron en Barranquilla y unos importados que hubo en grande, en adulto, hace por lo menos 4 o 5 años aquí, en Bogotá. Pero no los hemos visto, pero no quiere decir que no aparezcan, porque si descuidamos la vacunación y la cobertura, todos estos movimientos antivacunas pueden hacer que vuelvan como en Europa, en Australia, en Japón. Hay casos de sarampión, ¿sí? Fíjense que en Venezuela hay difteria, tenemos aquí y estamos aquí de vecinos. Rubeola también es otra enfermedad exantemática clásica de la infancia que cada vez se reconoce menos de pronto porque no se ve tanto, pero hay que pensarla porque aunque nuestras coberturas hasta el momento están alrededor de por encima de 90%, pues hay gente susceptible que si se pone en contacto y hay rubiola en otros lados, aún en Estados Unidos, en Europa, por los movimientos antivacunas, pues podrían eventualmente, ahora todo el mundo viaja y va y se monta en un avión y ahí se gana algo, ¿sí? Hay que pensarlo. La escarlatina es bastante frecuente y se puede confundir especialmente por la descamación y todas las otras, la lengua roja, puede parecerse a un Kawasaki. Enterovirus, parvovirus B19, que es el de la bofetada, en algunas circunstancias puede haber anemia importante, especialmente en qué grupos puedo encontrar que el parvovirus me puede producir anemia importante. Pacientes con anemias de células falciformes y con hemoglobinopatías. La mononucleosis infecciosa por Epstein-Barr, por citomegalo, puede parecerse a un Kawasaki y pues nosotros no describimos aquí la enfermedad de las montañas rocosas, pero sí hay riquecias y las tenemos que pensar. En Brasil se están describiendo, igual Colombia tiene garrapatas, ¿sí? Y se pueden encontrar estos casos. Otras causas que no necesariamente son infecciosas están los pacientes con reacciones alérgicas, reacciones medicamentosas, Steven Johnson, la poliarteritis nodosa, tóxicas e intoxicación por mercurio.
se pueden parecer y hay que hacer el diagnóstico diferencial. Uno lo tiene que pensar, preguntar. ¿Cuál es el manejo de estos pacientes? Uno tiene que enfocarse en qué quiere, qué queremos cuando tenemos estos pacientes. Lo que se quiere es controlar el proceso inflamatorio, sistémico y tisular con tratamiento temprano y apropiado. El manejo global es controlar el proceso inflamatorio. Si hay respuesta si no hay respuesta después de 36 horas, uno dice, este paciente está siendo resistente, necesito o me está mostrando que no responde fácilmente a una terapia antiinflamatoria agresiva, ya sea en algunos casos con corticoides. Uno intenta hacer una segunda manejo con inmunoglobulina G endovenosa y puede terminar utilizando biológicos como el infliximab. El panorama del Kawasaki ha cambiado con la estandarización de unas medidas que se llaman ahora a nivel del ecocardiograma, que se llaman el Z-score. Eso se hizo para que habláramos todos y los cardiólogos hablen el mismo idioma. Se estandariza la medida porque no es lo mismo la coronaria de un chiquito de 6 meses que uno de 5 años o de otro grande. Entonces se hace de acuerdo a la edad y se pone basado en unos índices de acuerdo a cada edad, pero que globalmente, si tengo Z-score por encima de 2, es anormal, y en menores de 6 meses pues tiene otras, digamos, una equivalencia. Nuestros pacientes pueden necesitar anticoagulación, porque si el daño es muy importante se hace. Creo que todos ya saben de las últimas guías que saca la American Heart Association, que es del diagnóstico, tratamiento y manejo a largo plazo del Kawasaki. Ahí incluye a todos los que tenemos que manejar, pediatras, cardiólogos, infectólogos, reumatólogos, todos los ólogos que se quieran están ahí, y son unas guías muy dirigidas, no todas basadas 100% en la evidencia, sino también con opinión de expertos. Se las invito a que las revisemos, pero yo les voy a sintetizar algunas cosas. Todos estos pacientes se hospitalizan. Con monitorización, no tienen que ir a cuidado intensivo, sino aquellos que realmente tienen riesgo de arritmias, están muy, un choque tóxico. Esos pacientes especiales deben ir directo, pero también se pueden manejar a nivel hospitalario. Manejo antiinflamatorio, ecocardiograma basal y controles, seguimiento de paraclínicos, recomendaciones de vacunas. Una recomendación de vacunas. Estos pacientes dentro de su terapia tienen algo que se llama aspirina. Es un antiinflamatorio, que ahora hay controversia de la dosis, ya les digo. Y mientras un niño utilice aspirina, debe estar protegido contra influenza. ¿Por qué? ¿Alguien me dice? Por el riesgo de síndrome de Reye o de Ray. ¿Qué es eso? Descríbanme qué es el Reye. Ustedes no lo vieron, nosotros creo que Jaimito y yo, y Jaimito, papá, también lo vimos. Ya afortunadamente no encontramos realmente, y era relación aspirina con qué infecciones, varicela e influenza. ¿Cómo describe uno qué es el Reye? Es una encefalopatía metabólica, falla hepática, porque se ve una reacción entre estos virus, especialmente con pacientes pediátricos usando aspirina. Por eso con la aspirina siempre tenemos eso. Entonces, una de las cosas, influenza. No vacunas vivas, ¿por qué? ¿Por qué no le va a aplicar a un paciente con Kawasaki vacunas vivas? Porque le estoy dando gamma-globulina, ¿cierto? A una dosis antiinflamatoria, que ya sabemos de 2 gramos por kilo, ya los vamos a revisar. No es porque le vaya a hacer mal darle la vacuna viva, las vacunas vivas, sea varicela, rubiola, sarampión, parotiditis. Ya. No es por eso, es porque la bloqueo, entonces la estoy perdiendo. Entonces hay que aplazarla. Se aplazan, digamos, mínimo 9 meses. Prácticamente uno dice un año.
y el manejo agregante antitrombolítico. Seguimiento, estos pacientes se casan con el cardiólogo, ¿sí? Especialmente aquellos que tienen problemas que han quedado con secuelas. El manejo, este es un artículo que es uno de los autores que más escribe, es el doctor Neuburger. Siempre está haciendo publicaciones de Kawasaki porque también ha sido de los que más lo ha estudiado. Esto está en el American Journal de Cardiología desde el año pasado, donde dice todo como un resumen muy lindo, que me parece hasta más práctico que las guías actuales, que son súper largas, pero pues cada uno coge su parte. Hay que hacer el diagnóstico de la enfermedad de acuerdo a los criterios y sospecharlo cuando no. Empezar la terapia con inmunoglobulina G endovenosa y aspirina. Siempre tengan un ecocardiograma basal. No esperen que necesariamente van a encontrar, ojalá no encuentren algo anormal, porque, uy Dios. Pero si tiene algo anormal, pues puede ayudar y hacerlo con el Z-score. Si hay persistencia o recurrencia a las 36 horas, uno no debe esperar más de 36 horas, hay que colocar otra gamma-globulina endovenosa, más terapia antiinflamatoria adicional, y se hace una estratificación. Si tiene el Z-score menor de 2, quiere decir que las arterias coronarias están normales, solamente con terapia antiplaquetaria por 4 a 6 semanas después de haber hecho el tratamiento inicial se tiene, y uno no requiere, estos pacientes no requieren, digamos, pruebas cardíacas adicionales. Lo mismo sería los que están entre el Z-score, que ahora lo tienen que informar siempre los cardiólogos así, entre 2 y menos de 2,5, que es una dilatación transitoria. Ya cuando suben por encima o van por encima de 2.5 el Z-score, ya las cosas van cambiando, ¿sí? Si es en el de 2,5 a 5, el aneurisma es pequeño, se usa la aspirina por más de 6 semanas probablemente, y entra dentro del grupo de riesgo que hay que hacer el seguimiento posterior. Los demás van a incluir terapia antiplaquetaria adicional si tiene un aneurisma medio, que es entre 5 y 10 el Z-score, y obviamente que aquellos que tienen más de 10, un aneurisma gigante, son aquellos que van a requerir todas las intervenciones desde el punto de vista cardiovascular, con beta bloqueadores, lo que se necesiten, y muy probablemente van a terminar en correcciones o aún en trasplante cardíaco. Como el estándar ha sido siempre la gamma-globulina, pues debemos saber cómo actúa. La gamma-globulina G endovenosa, que aquí en el lado derecho ustedes ven cómo la intervención fue disminuyendo la frecuencia del compromiso coronario. Digamos, la inmunoglobulina G tiene muchas endovenosas, muchas acciones, pero las principalmente relacionadas con este proceso inflamatorio es sobre bloquear el receptor FC de la inmunoglobulina, aumentar la actividad supresora de esa respuesta tan exagerada de linfocitos T, y la reducción de la producción de citoquinas proinflamatorias. Digamos, ahí en esos 3 aspectos se basa la acción de la inmunoglobulina. Se da a 2 gramos por kilo, a mí me tocó usarla 500 kilo día por 4 días, después pasó a 1 gramo kilo día por 2 días, y en este momento el estándar es 2 gramos por kilo en infusión de 12 a 18 horas, todo depende de cómo está, digamos, hemodinámicamente el paciente, porque si está muy comprometido uno no se la puede poner de una, sino la hace un poco más lenta. Dosis escalonadas, hay un protocolo para esto, y la termina entre 12 y 15 horas, siempre monitorizar los signos vitales, vigilar los eventos adversos que generalmente aparecen, por ejemplo, cuando tenemos que dar una segunda dosis, hay que estar más pendientes. Guardar antes de dar la gamma-globulina, porque uno no sabe qué altera después de la gamma-globulina, todo le va a salir positivo. Todos los estudios serológicos. Es siempre prudente guardar suero congelado por si, necesitamos
hacer alguna evaluación retrospectiva o por si aparecen eventos adversos que se describan. Cada vez son más seguras, pero en los años 80, y les cuento porque esta es una historia verídica de la inmunoglobulina G endovenosa, esto es un pool de donantes, miles de donantes. En los 80 no estaba el avance tan importante en la detección de infecciones y la hepatitis C se descubrió, digamos, hubo un brote mundial de hepatitis C, así como acuérdense cuando las transfusiones para los niños que recibían transfusiones cuando el VIH, ¿sí? Más o menos con la inmunoglobulina en los años 80-90 apareció el brote de hepatitis C porque no se podía detectar tan fácilmente la hepatitis C y hubo unos lotes contaminados y aparecieron hepatitis C a nivel mundial. Precaución en falla renal. Si hay falla renal, pues uno tiene que hacerlo un poco más lento, quizás disminuirle la dosis y la infusión. Hay unos scores que se utilizan para ver cuándo hay resistencia a la inmunoglobulina y dentro de esos uno puede usar los que quiera, pero este es un score que me muestra basado en las transaminasas, si están mayores de 100, si el sodio está muy bajo, menor de 133, si tengo una duración de la enfermedad muy corta y el paciente hace muchas manifestaciones, tiene otro, neutrofilia mayor del 80%, proteína C reactiva por encima de 10 miligramos por decilitro, edad menor de 12 meses y trombocitopenia, especialmente si es severa. Entonces nos da ahí unos scores para decir si el score está por encima de 4 es de alto riesgo y estos pacientes, si se me presenta uno así inicialmente, debería pensar desde el comienzo en la inmunoglobulina G endovenosa con bolo de metilprednisolona. ¿Listo? Eso es algo pues nuevo, un poco más nuevo que el estándar que usamos. En cuanto a la aspirina, el ácido acetilsalicílico, la dosis, aquí viene algo diferente. Veníamos acostumbrados a utilizar 80 a 100 miligramos por kilo día. Yo realmente nunca me paso de 80 porque si yo me paso de 80 tengo que hacer niveles y aquí en nuestro medio no es práctico hacerlo. Entonces 80 uno se sentía tranquilo porque podía hacerlo, 80 miligramos kilo día en 4 dosis. Vamos a ver la duración. Eso se sigue utilizando en Estados Unidos y Latinoamérica, pero en Japón y Europa, y especialmente en el Japón, hay grupos que han empezado a evaluar si realmente se justifica dosis tan altas y ellos están usando 30-50 miligramos por kilo sin notar diferencias en los resultados, menos toxicidad y pues podemos usarlo. Duración 72 horas de remisión de la fiebre o en algunos casos máximo hasta el día 14 de la enfermedad. Después de esas dosis altas antiinflamatorias viene la dosis antiagregante plaquetaria porque ahí es donde se va a ser más evidente la vasculitis, puede haber trombosis de las coronarias, se da entre 3 a 5 miligramos por kilo día en una dosis diaria. Siempre acordarse que cuando se da aspirina a dosis altas debe haber protector gástrico. Y si por alguna razón hay como duda de que hay influenza, se podría utilizar el acetaminofén, pero la reacción, el efecto antiinflamatorio no es realmente tan bueno. En cuanto al Kawasaki completo o atípico, se evalúa con paraclínicos. Si la PCR es menor de 3 y la velocidad menor de 40, pero la fiebre persiste, siempre, y uno sigue pensando, uy, esto parece Kawasaki, evaluar clínicamente de forma frecuente, reevaluar con laboratorios, hacer el ecocardiograma nuevamente, si hay descamación típica, ecocardiograma, y realmente para mí hay que tratar, ¿sí? Obviamente si ya tengo PCR alta, velocidad alta, 3 o más hallazgos de laboratorio como anemia para la edad, plaquetas mayores de 450, albúmina baja, transaminasas elevadas, leucocitosis o leucocituria,
lo trata. El Kawasaki refractario es un grupo reducido de pacientes que no responden a la terapia. La fiebre persiste después de 36 horas de terminar la inmunoglobulina G endovenosa. Hay algo que uno nota en los pacientes cuando responden. Esto le empieza la gamma-globulina y prácticamente por la tarde ya está mejor y al otro día se ven diferentes. Y ya la fiebre no existe, pero si persiste por más de 36 horas de terminar la inmunoglobulina G, eso es ya me está hablando de refractariedad. Asociado a factores de riesgo que ya le había dicho, hipoalbuminemia, leucocitosis, trombocitopenia importante, ecocardiograma anormal, requiere una segunda dosis. Si no hay respuesta, bolos de corticoides, metilprednisolona 30 por kilo, y después se deben dejar con una dosis oral. Y aquí viene la ayuda importante de reumato, porque aquí es donde empezamos a ver si necesitamos ciclofosfamida, ciclosporina en algunos casos, aún con hematología de síndrome de activación macrofágica. Si en UCI pediátrica el uso de plasmaféresis pues se utiliza, o en algunos casos el infliximab. Estos son, digamos, de reportes de estudios en donde cada vez hay más inquietud por mirar el valor del infliximab, que es un biológico, y la ciclosporina A. En corticoides, ese es un estudio, voy a pasarlo rápido, donde hacen en Cochrane la evaluación de la incidencia de alteraciones coronarias y mortalidad, tiempo de normalización de los estudios en pacientes con Kawasaki a nivel hospitalario, comparando corticoides versus no corticoides, de 48 reportes y de 155 realmente terminaron solo 7 estudios, y de esos estudios lo que se ve es que la incidencia de anormalidades coronarias entre 12 a 6 semanas sí se disminuyó, pero por ejemplo en mortalidad los estudios no son tan claros. Esto lo voy a pasar un poquito. Bueno, en cuanto a la duración de los síntomas, sí parece que lo acorta, y en algunos grupos no se hizo como el reporte apropiado. Metrotexate, ciclofosfamina y anakinra son otros biológicos, otros medicamentos inmunosupresores que son además antiinflamatorios, que ya tienen algunos estudios chiquitos, pero ahí va. Poco a poco se va viendo que pueden haber alternativas diferentes a lo que uno tradicionalmente ve, pero también cada vez se amplía más el panorama del Kawasaki. El pronóstico, el tratamiento oportuno reduce el riesgo de aneurismas coronarios a menos del 5%. Las tasas de mortalidad, aunque son bajas, digamos, pueden ocurrir casos de mortalidad. Especialmente yo creo que hay que estar alerta con esos de choque tóxico y los de activación macrofágica. El 50% de los aneurismas de la arteria coronaria regresan a lo normal al 1 o 2 años de la enfermedad, los que son más pequeños. La dilatación de las arterias coronarias, aquí no está el Z-score, pero menores de 8, que sería como el Z-score 2, 3, generalmente retroceden con el tiempo, pero hay que seguirlos porque pueden tener estenosis y llevar a trombosis. Puede haber recurrencia en el 1 al 2%. Voy a pasar esto, que es el riesgo de aneurismas coronarios, es mucho más elevado en menores de 6 meses, por eso a uno no se le debe pasar el menor de 6 meses. Menor de 6 meses puede tener más riesgo. El seguimiento, prevención de trombosis sin presencia de aneurismas, manejo de la trombosis coronaria, intervenciones quirúrgicas que a veces se necesitan, stent y otras, para que esos pacientes puedan funcionar. Acuérdense que estos niños pueden morir jóvenes de infartos. ¿Cómo así que un adulto de 25 años va a morir de un infarto? Seguramente pudo tener una vasculitis como el Kawasaki en su edad pediátrica y pensaron que era un sarampión o otra cosa. Trasplante cardíaco ha llegado pacientes han llegado a esto.
Los aneurismas, mire, además no solo son coronarios, se hace en este momento la invitación a que busquemos las aneurismas coronarios miren estas a nivel renal, a nivel de los ilíacos y a nivel axilar, porque pueden darse en muchas partes. Este es finalmente lo que les quería contar de la red. La red latinoamericana se llama Recamlatina. Él es el doctor Ulloa, es un pediatra infectólogo de Costa Rica que se unió con la doctora Tremoulet, se llama, de San Diego, para crear la red latinoamericana de Kawasaki. Entonces ahí estamos infectólogos, cardiólogos, reumatólogos, inmunólogos, pediatras y residentes de sus especialidades, mis residentes o nuestros residentes de infectología pediátrica han estado participando en esto. Es una iniciativa latinoamericana de 20 países, más de 120 investigadores y coinvestigadores, una fase retrospectiva que se llamó Recamlatina 2. Estamos en proceso de publicación de varias de este estudio del 2010 al 2015, y el Recamlatina 1, que es el prospectivo, se paró completó 2 años, se abre en junio del 2017 y vamos a empezar el Recamlatina 3. El 1, 20 países, 57 centros, 817 pacientes reclutados. Colombia aporta 85, somos unos 8 centros, y la cardioinfantil ha aportado 24. En Recamlatina 2, cerrado del 2000, fue del 2012, 10 al 15, 16 países, ya en el 1 participaron más, 40 centros, 1.039 pacientes reclutados. Colombia aportó 41 casos, de esos casos 27 fueron de FCI. Y estas son simplemente para mostrarles publicaciones. Me faltaron las del 2017 que llevamos al europeo de infectología, pero estas son diferentes publicaciones donde estamos aportando nosotros al grupo. Y quería mostrarles esta presentación que la llevó una residente de pediatría de Costa Rica, que fue algo importante, al Congreso. Esto fue en Europa, en el europeo, y estaba básicamente presentando pacientes, algunos hallazgos con la estandarización y utilización del Z-score, pero fue interesante porque fue una residente la que lo llevó, ¿sí? Pacientes con más de 10 días de fiebre, cómo era su comportamiento entre, del 2014 al 2015, fueron 718 pacientes, 97% con información completa, y cómo fue, la presentación clínica de estos pacientes. Pero es interesante porque se pueden meter en esto. La enfermedad de Kawasaki, ya como mensaje a llevar a casa, es cada día mejor reconocida, ¿cierto? A pesar de que los mecanismos etiopatogénicos aún no están muy claramente definidos, pero cada vez se abre más el horizonte para explicar lo inflamatorio. Existe muy probablemente una susceptibilidad genética, y siempre debe pensarse ante un niño con cuadro febril, especialmente entre los 6 meses y 5 años, pero no olvidarse de los chiquitos y de los más grandes, sospecharlo temprano para actuar a tiempo, no olvidar los factores de riesgo. En aquellos menores de 6 meses y mayores de 5 años puede ser atípico o incompleto. Acuérdense de fiebre persistente, criterios incompletos. Seguir el consenso este es el último que hay, que es de ahora del 2017. Los casos refractarios, manejo especializado, y para que ustedes sepan que Latinoamérica ya está escribiendo su historia del Kawasaki, pues ya empezamos. Que es importante no olvidar nuestros padres y familiares de los pacientes para educarlos, y obviamente
Nosotros somos un centro donde nos llegan los de referencia, educar al médico del paciente, que es el cuidador más, digamos, que está pendiente de ese paciente. El manejo multidisciplinario. Pues los invito a pensar en Kawasaki. Gracias. Preguntas.